como te contaba, con mi familia queremos tomarnos unos días de vacaciones y me recomendaron un lugar en el norte de Chile, que es San Pedro de Atacama, que dicen que es muy bonito, entonces quería ver si tienes algo para ofrecerme en ese lugar. Sí, mire, usted justo llegó cuando tenemos una promoción con el banco, que son 6 meses precio contado, 6 cuotas precio contado. ¿Tarjeta de crédito? Sí, con tarjeta de crédito. No, mira, no con deuda, porque prefiero que no. Estuve algunos meses ahorrando, entonces yo lo pagaría al contado. Pero ya que va a pagar al contado, le puedo ofrecer un hotel le va a salir aproximadamente un 20% más, pero mucho más lujoso y tiene mucho. La piscina es mejor, el estacionamiento es mejor. Sí, pero ¿sabes qué? No, prefiero, porque ese es más caro y no se ajusta a mi presupuesto, entonces prefiero el otro programa. No sé si me lo podrías imprimir. Sí, por supuesto. Estoy listo con mi viaje. Nos vamos de vacaciones con mi familia. ¿Valieron la pena los meses de sacrificio ahorrando dinero para pagarlo al contado, cero deuda? Y si usted también quiere tener estabilidad financiera, no se pierda el capítulo de hoy de Saldo Extra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saldo Extra, un programa en donde estaremos entregando diversas herramientas que le van a ser de mucha utilidad para el manejo adecuado de sus finanzas personales. No olvide contactarse con nosotros. Puede escribirnos, enviar sus dudas, sus inquietudes que nazcan de cada uno de los temas que vamos a tratar. Escríbanos a saldoextrachile@nuevotiempo.cl y también puede buscarnos a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, como Saldo Extra Chile. Así es que los dejamos desde ya invitados para que comparte y disfrute con nosotros de su programa aquí a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Hoy día vamos a conversar acerca de la estabilidad financiera. El ser humano, en esencia, busca siempre estabilidad emocional, estabilidad en el matrimonio. Hoy día uno lee libros, lee revistas y escucha y lee mucho acerca de lo que es la estabilidad espiritual. Pero cuando hablamos de estabilidad financiera, esto puede resultar en una verdadera odisea. Una odisea que puede deberse a diversos factores, algunos de los cuales pudieran ser difíciles de controlar. ¿Y esto por qué sucede? Porque en una familia, por ejemplo, y es obvio que cada uno es diferente, cada uno tiene sus personalidades, sus caracteres, puede darse la situación de que cada uno luchará por sus propios intereses, por sus prioridades, por sus gustos y planteará también sus propios proyectos. Por lo tanto, puede tornarse un poco complicado el poder planificar en familia en forma adecuada para lograr una estabilidad financiera. ¿Saben ustedes que gran parte de los problemas matrimoniales dicen relación con el dinero? Y lo más lamentable es que la mayor cantidad de veces los matrimonios detectan o se dan cuenta que están en un problema cuando es demasiado tarde. Hay un dato que entrega una encuesta que se realizó en Estados Unidos el año 2004 con 150 matrimonios. El 38% de esos matrimonios dijeron que ellos tenían discusiones por dinero dentro de su hogar. Increíble. Y esto sucede, ¿por qué? Porque no hay diálogo conyugal ni diálogo familiar, porque no se incorpora a toda la familia cuando se requiere planificar para optar a la estabilidad financiera. Cuando hablamos de estabilidad financiera, son conceptos que a veces pueden tornarse un poco complejos. Sin embargo, lo que siempre hay que tener en cuenta es que la estabilidad financiera es un objetivo común para toda la familia. Incluso a veces se producen algunas
algunos problemas entre el esposo y la esposa, porque puede ser que alguno de ellos dos tenga más habilidades, más conocimiento o mejor preparación para poder manejar las finanzas del hogar. Sin embargo, eso no le da derecho a gastar el dinero como se quiere. Siempre tiene que esto ser manejado de una manera mancomunada y teniendo siempre presente de que la estabilidad financiera es un desafío y es un proyecto de familia. Cuando queremos enfocarnos en nuestro objetivo, que es la estabilidad financiera, tenemos que considerar al menos 3 columnas vertebrales de este proceso: la planificación, el presupuesto y el control. Todos necesitamos planificar. Cada cosa que hacemos en nuestra vida dice relación con la planificación. Planificamos cuándo y con quién nos vamos a casar. Planificamos también qué es lo que vamos a estudiar, dónde vamos a vivir. Planificamos también cuándo, cómo y con quién vamos a formar una familia, cuándo vamos a tener hijos. Nuestra vida se basa en el orden y ese orden está dado por la planificación. Y en el caso de la planificación financiera, que es la que tiende a darnos la estabilidad financiera, encontramos que hay planificación de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En la planificación de corto plazo podemos considerar todos aquellos gastos que están más cercanos de su ocurrencia. Por ejemplo, las vacaciones, el arreglo o mantenimiento del auto, del vehículo, quizás comprar o renovar un mueble y también el pago de nuestros impuestos. Cuando no planificamos en el corto plazo estos gastos, nos vemos enfrentados al riesgo de la deuda. ¿Cuántas personas no les ha sucedido? Usted en su casa, analice, recuerde que por 2 semanas de vacaciones a veces ha estado pagando un año completo. ¿Cuántas veces no ha llevado su auto a la mantención, le arreglaron su vehículo, sale y está 6 u 8 meses pagando la mantención porque no planificó? Incluso hoy en día se da la posibilidad de que usted pague sus impuestos. Impuesto del valor agregado, por ejemplo, que eso es común en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, los impuestos territoriales, que son los bienes raíces que se pagan por nuestras propiedades. Y hoy día se da la opción de que paguemos con tarjeta de crédito. Y viene la segunda cuota y todavía no terminamos de pagar la primera. ¿Y eso se da por qué? Porque no hemos planificado correctamente. En la planificación de mediano plazo están aquellos gastos que podrían darse en una fecha un poco más alejada del presente, como por ejemplo la compra o la renovación de nuestro vehículo, porque son gastos un poco más grandes, son gastos que afectan de una forma mucho más potente nuestro presupuesto. Y también podemos mencionar dentro de la planificación del mediano plazo el gasto que vamos a tener con nuestros hijos en la universidad. Hay países dentro de nuestro continente en donde el gasto en educación es muy elevado, por lo tanto debe planificarse adecuadamente y con anticipación. Y por último, la planificación de largo plazo generalmente está relacionada con la adquisición de una vivienda o quizás la compra de algún terreno que nos permita más adelante en el futuro construirnos nuestra propia vivienda o quizás emplearlo como una inversión. Inversión que es un concepto que veremos más adelante en otro capítulo de nuestro programa. En segundo lugar, la segunda columna vertebral de la planificación es el presupuesto. El presupuesto es una herramienta importantísima dentro de la planificación financiera. Ya lo analizamos en el capítulo donde hablamos sobre presupuesto familiar, en donde vimos que el presupuesto es una herramienta que nos permite no solo identificar nuestros gastos que tenemos, sino que nos permite también identificar cuál es el ingreso familiar que existe en la familia. Y cuando hablamos de ingreso familiar, quiere decir que estamos considerando la sumatoria de los ingresos de cada uno de los miembros de la familia. Porque el consejo es que manejemos un presupuesto combinado o unificado en nuestra familia. Y finalmente, algo que no nos gusta mucho, que es un concepto
o una palabra que nos da un poquito de recelo o rebeldía, que es el control. ¿Y por qué el control? Un presupuesto sin control, una planificación sin control, no tiene el efecto esperado. Porque el control, en esta etapa, es la que nos permite evaluar si es que nuestro presupuesto lo estamos cumpliendo adecuadamente, si es que estamos respetando los límites que nos pusimos cuando elaboramos nuestro presupuesto. El control nos permite también evaluar los gastos que estamos teniendo en nuestra familia y poder determinar si hay gastos que pueden eliminarse, si hay gastos que pueden disminuirse también, o bien si es que hay gastos que definitivamente tenemos que mantenerlo por alguna necesidad. Yo quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones para hacer cuando estemos evaluando nuestros gastos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que cuando ejercer nuestro presupuesto no es tan complicado como controlar nuestro presupuesto. En primer lugar, una de las recomendaciones: evalúe cuántas veces y cuánto está gastando en salir a comer fuera de la casa. Personalmente, he conocido gente, me han confidenciado, que dentro de su presupuesto familiar destinan aproximadamente entre un 15 y un 20% de sus ingresos en salir a comer afuera. Si nosotros revertimos eso y decimos que vamos a dedicar el 10 o el 15% de nuestros ingresos a ahorro, es absolutamente diferente la situación que vamos a estar viviendo. En segundo lugar, veamos si podemos cambiar de marca de los productos que estamos consumiendo. En algunos países de Latinoamérica se está tomando la costumbre en las grandes cadenas de supermercados de sacar a la venta productos de elaboración propia que muchas veces resultan ser más económicos y de muy buena calidad en comparación con las marcas tradicionales. Entonces, una muy buena recomendación es buscar esos productos en la medida que la calidad nutricional que andamos buscando no sea sacrificada. En tercer lugar, tenemos que evitar comprar por impulso. ¿Cuántas veces no vamos a una tienda o vamos a un centro comercial y vemos algo que nos gustó y que ni siquiera nos preguntamos si lo necesitamos, y menos todavía nos preguntamos si tenemos la capacidad para adquirirlo? Una de las cosas que nosotros debemos considerar al momento de comprar no es solo el precio, no es cuándo lo vamos a comprar, sino que importante es determinar cómo es que lo vamos a financiar o cómo es que lo vamos a pagar. Evite las compras en cuota. Muchas veces nos vemos tentados a adquirir productos utilizando el pago en cuotas. Anteriormente dijimos que incluso hay gastos en cosas que vamos a consumir en algunos días solamente, pero que terminamos pagándola en 5, 6, 8 cuotas y a veces hasta un año. Evitemos eso, porque va a generar un problema tremendo no solo en la elaboración del presupuesto, sino que en el cumplimiento del presupuesto y el respeto a los límites que ahí nos planteamos. Venzamos la tentación de las liquidaciones. A veces es muy conveniente. Cuando vamos y paseamos por un centro comercial y vemos que hay una liquidación tremenda y que decimos, esto no lo podemos dejar pasar. A veces puede ser incluso hasta responsable ir y adquirir productos aprovechando una buena liquidación, pero siempre y cuando eso no signifique endeudamiento. ¿Podemos aprovechar las liquidaciones de las tiendas? ¿Podemos aprovechar esa disminución tan importante en los precios? Claro que podemos hacerlo, pero siempre tratando en lo posible de pagar en forma al contado. Y por último, no tratemos de fingir un estatus que no es el nuestro. ¿Cuántas veces hemos querido tener el auto de nuestro amigo? ¿Cuántas veces hemos querido tener la casa de nuestro amigo?
esto nos conlleva a un problema mayúsculo. Porque a lo mejor, y es muy probable, que aquel que tiene la casa que queremos o el auto que queremos tiene ingresos y tiene un presupuesto absolutamente distinto al que nosotros manejamos. Cuando tengamos la necesidad de adquirir algo, hagámoslo en forma responsable y en función de los ingresos reales familiares que estamos teniendo. Estabilidad financiera, un desafío absoluto, una odisea. Pero ¿saben cuándo se termina esa odisea? Cuando hay comunicación en la familia, cuando hay integración en la familia, cuando esposo y esposa están dispuestos a ceder, cuando incorporamos a los hijos para que entiendan lo difícil que es administrar las finanzas familiares. Pero es interesante que nosotros siempre tengamos presente la responsabilidad y presente el concepto de que la estabilidad financiera es un desafío, es un proyecto de familia y es un objetivo unificado que debe tener la familia. No olvide, comuníquese con nosotros, envíenos sus preguntas, sus inquietudes, sus consultas y con gusto se las responderemos. Envíenos sus preguntas a saldoextrachile@nuevotiempo.cl y búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter como Saldo Extra Chile. En la segunda parte de nuestro programa tendremos un invitado muy especial. No nos deje, permanezca en nuestra sintonía y nos encontramos a la vuelta de estos comerciales. Estamos de regreso aquí en su programa Saldo Extra, hoy conversando acerca de estabilidad financiera. Y no olvide que puede enviarnos sus comentarios y sus inquietudes a nuestra dirección de correo electrónico saldoextrachile@nuevotiempo.cl. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy interesante, él es Daniel Pincheira, es ingeniero civil industrial y se desempeña acá en Chile en el área de negocios de una importante empresa multinacional. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Cristian, un gusto de estar con ustedes, pudiendo compartir con todo el grupo lo que vamos a discutir y que vamos a comentar que es de importancia para nuestra vida. Muy bien, Daniel. Hemos estado hablando en el primer bloque acerca de cómo es que podemos llegar a obtener la estabilidad en las finanzas en nuestra familia. Sin embargo, ¿qué condiciones a veces se dan en la vida que nos hacen caer en el otro extremo, en lo que es la inestabilidad financiera? ¿Cómo es que podemos llegar a eso? Todos pensamos que lo tenemos todo planificado o tal vez organizado. Sin embargo, dentro de lo que es nuestra vida diaria, muchas veces nos encontramos con imprevistos, con cosas que están fuera de nuestro programa. Por ejemplo, ¿qué pasa si perdemos el trabajo o nos cambian las condiciones? Que son cosas reales que te pasan siempre. Exacto, y por lo tanto te cambian las condiciones y tu presupuesto se ve afectado de inmediato. Absolutamente, o sea, todo aquello que tú pensabas que iba en una línea, de repente lo encuentras que cambió y tienes que enfrentarlo en forma inmediata, no hay tiempo para ello. Y es ahí donde tú dices, ¿cómo lo hago? Un gasto en salud, por ejemplo, que son todos aquellos hechos que no tenemos programados, que son inesperados. ¿Cómo entonces podemos hacer frente a situaciones como esta para no caer en una situación financiera inestable en nuestras casas? En teoría, nosotros deberíamos programar lo que es el ahorro. Pero el ahorro no siempre se te da fácil. O sea, hay formas y formas de hacer ahorro. Sin embargo, estos desajustes que tú dices muchas veces nos sacan de nuestra situación confortable que tenemos en algún momento y ese ahorro se disipa. Claro. Y para eso además hay que tener una disciplina, de hecho ser disciplinado en el ahorro, ir permanentemente dejando esa porción que hemos destinado de nuestros ingresos para ahorrar, pero hay veces que incluso el ahorro no es suficiente, no da, al menos atenúa algo el impacto, ¿verdad? Así es. Mira, yo creo que por la formación que puedo tener yo, sirve a hacer un desarrollo programado de tus gastos, en el cual tú incluyes todo lo que es lo habitual, lo que quisieras hacer
y lo que sobra. Ah, interesante. En una planilla o en una hoja de cálculo, tú puedes llevarlo y te proyectas dentro de una serie de meses. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo, en teoría tú dejas un ahorro. Sin embargo, eso va fluctuando a través de los meses que van pasando y tú te das cuenta cómo tu vida va cambiando. Claro. Por lo tanto, esa planilla de cálculo siempre tiene que ser susceptible de actualizarse. Absolutamente, o sea, no es algo rígido, es algo que va cambiando mes a mes, semestre a semestre, pero en el fondo te va mostrando tu vida, lo vas reflejando. Y otra cosa que es sumamente importante, que yo creo que ya lo plantearon en algún minuto, la vida familiar económica no es solamente de uno, es del grupo familiar. Claro, o sea, educamos a nuestros hijos, participa el padre, participa la madre, y todos deberían estar imbuidos en lo que es nuestro presupuesto, nuestro gasto. De lo contrario, no te sirve. Claro, porque además que si no están involucrados todos, por ejemplo los hijos, a veces hay matrimonios que a lo más entre ellos toman determinaciones, pero no involucran a los hijos, y después cuando estamos en situaciones de inestabilidad y hay que decirle que no a una petición de un hijo, para ellos es mucho más difícil entenderlo que si estuvieran con la conciencia de cuál es la situación en su casa. Así es. Yo creo que la vida actual nos ha preparado de una forma distinta si nosotros retrocedemos en el tiempo y vamos a lo que eran tal vez nuestros padres o nuestros abuelos. Era el hombre de la casa por nuestra formación, ¿ya? El que llevaba los gastos económicos. Hoy en día no es así. Y hoy en día deberían conversar papá y mamá y después los hijos, las cosas que hay y saber hacia dónde vamos. De lo contrario pasa lo que tú dices, o sea, el niño no va a saber de repente por qué pasaron esto. Ellos tienen que saber organizarse y tomar las cosas en la medida que podamos darles. Y como herramienta, porque hemos hablado en otros momentos acerca del presupuesto familiar, pero conozco algunos matrimonios que no es tan familiar el presupuesto en ese concepto, porque uno dice, yo manejo mis gastos, lo conversan, pero dice, ok, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, tú manejas tu plata, yo manejo mi plata. ¿Es lo más adecuado o vale la pena manejar un fondo común, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto ingresos comunes, gastos comunes? Yo creo que eso es un poco relativo, de acuerdo a la forma en la cual tú has sido criado y en la forma en la cual tú manejas tus gastos. Mi punto personal es que yo creo que debe ser un presupuesto en común. Administrado por ambos, manejado por ambos. Separado tal vez, tú dices, tú te haces cargo de esto, claro, tú te haces cargo de esto otro, pero creo que es muy bueno de que el matrimonio tenga una orientación común de sus gastos. Sí, además que cuando como matrimonio vas participando de este tipo de cosas también, vas logrando el enriquecimiento de la relación matrimonial misma, ¿verdad? Porque cuando el objetivo es común, ¿verdad? A mí me gusta pensar que no es lo que hace papá ni lo que hace mamá, es lo que hacemos juntos como grupo familiar. Claro. Partiendo desde ese punto de vista, la economía y los gastos son de todos. Se une más la pareja, se une más la familia y todos juntos avanzamos hacia algo en conjunto. Y es más fácil enfrentar las épocas de más adversidad económica también. Yo creo que no hay sorpresas. Claro. Cuando exacto. todos saben lo que está pasando, ¿ya? No es que de repente hay un problema, porque ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las cosas se saben cuando explotan. Cuando ya es casi inmanejable. Cuando es inmanejable. Entonces, cuando todo el mundo sabe lo que está pasando desde un principio, sabe cuánto ganamos, sabe cuánto gastamos, ¿ya? Y si algo pasó, todos lo sabemos, en sus proporciones, sea el niño, sea la mamá, ¿ya? El papá, todos sabemos hacia dónde vamos. Y eso hace que el grupo familiar esté absolutamente unido y entramos en un tema que es mucho más bonito que la parte económica. Nos vamos hacia lo que es la relación de familia. La relación, exacto, entre padre e hijo, entre los mismos hermanos, el matrimonio. Y hay otro factor que influye mucho en la estabilidad financiera familiar, que es el tema de la deuda, del endeudamiento. ¿Cómo es que se enfrenta una situación de ese tipo en la familia cuando llega el minuto? Son tratamientos de shock si somos prácticos. El endeudamiento
yo creo que hoy en día es fácil de lograr. Mucha facilidad para endeudarse. Mucha facilidad para endeudarse. O sea, si yo quisiera ser absolutamente práctico, yo diría, ojalá no usemos la tarjeta de crédito. No es que no me guste. Claro. ¿Ya? Bien administrada es una excelente herramienta, pero en general la tarjeta de crédito nos engaña. Vamos aprovechando las oportunidades, vamos, compren cuotas y al final no le vamos a recargar. Claro. Efectivamente, no me recargan, ya me lo cobran de entrada, que es distinto. Entonces todo eso hace que tú vayas recargando tu sistema hasta que llega un momento en el cual no das a más. ¿Y qué es lo que haces? Ok, se corta la tarjeta. Si por ejemplo tienes servicio doméstico, no hay servicio doméstico. Si tenías cable, ya no hay cable. Y así seguimos reduciendo violentamente aquellos gustos que nos estábamos dando. Y adaptando nuestro presupuesto. A la realidad que estamos viviendo. Exacto, y yendo a las necesidades básicas. Absolutamente. Mira, la verdad es que este tema de las finanzas familiares es un tema muy complejo, porque cuando no se lleva desde un prisma familiar, de relación familiar, caemos en todos estos problemas que hemos conversado, ¿verdad? Caemos en el endeudamiento, como no hay conciencia de todos, no se pueden enfrentar adecuadamente estos momentos. Pero yo creo que cuando estas salidas humanas no nos llevan por el mejor camino, tenemos la dimensión espiritual. Hay un pasaje que encontramos en Isaías que me gustaría compartir con ustedes. Isaías nos dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe. Lo más importante es pensar de que no estamos nunca solos, independiente de lo poderoso que podamos creernos en algún minuto. La vida nos enseña que la dependencia es absoluta de Dios. Y la parte económica práctica del hogar es una lección diaria. Y Dios nos provee abundantemente para decir, cuídate si tienes algún problema y no tienes la sabiduría. Aquí estoy yo y te puedo guiar. Y aceptemos eso para que podamos desarrollar una vida familiar saludable en todos los ámbitos que tengamos. Y también en el económico. Así es. Daniel, te quiero agradecer tu participación con nosotros en nuestro programa. Creo que nos has ayudado a que podamos entregarle a nuestros amigos televidentes ahí en su casa más herramientas, más sugerencias, consejos de cómo administrar adecuadamente las finanzas. Así es que estamos contentos que nos hayas acompañado y te queremos agradecer como equipo de Saldo Extra. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Y con nuestros amigos, solo quería decirles y refrendar lo que había mencionado Daniel. Yo quiero compartir con ustedes otro versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando las puertas se cierran, el Señor nos da un vendaval de oportunidades. Nosotros nos vamos a encontrar en un próximo capítulo de nuestro programa Saldo Extra. Gracias por haber compartido con nosotros y por haber estado en nuestra sintonía. Que Dios les bendiga.